grabación, vamos a grabar la charla para que ustedes la puedan revisar más adelante o la puedan compartir si fuera el caso. Y también importante, si ustedes tienen consultas que se les vaya presentando durante la participación de la señora Margarita, las pueden ir haciendo en el chat y yo las voy a estar revisando y una vez que ella finalice de dar su explicación, pues las vamos a ir haciendo una a una y las vamos a ir aclarando para que ustedes vayan con el conocimiento completo, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, Margarita, muy buenos días. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y al Banco Nacional por compartirnos estas experiencias. Buenos días, Tatiana. Pues para mí es un honor realmente poder estar en esta ventana y aprovechar estos ratitos de pandemia compartiendo con la experiencia, pues no solamente del banco, sino pues de todas las personas que están participando. Hoy vamos a hablar sobre la reputación, pero vamos a verla desde la óptica de la economía. Este asunto de la economía de la reputación se habla desde hace más o menos poquillo más de una década. Pero quería iniciar preguntándoles a las personas que están presentes, ¿cuán importante es la reputación para ustedes? Me gustaría que escriban en el chat qué piensan acerca de la importancia que tiene la reputación. ¿Creen que es algo importante o que es algo que se puede dejar ahí a la libre? ¿Qué piensan ustedes acerca de la reputación? ¿Es un tema light? ¿Es nuestra carta de presentación? ¿Correcto? Ajá, es la carta de representación de una empresa. Es un intangible muy valioso. Por ahí ese término es importantísimo porque el término o el concepto de economía de la reputación va por ahí. Perfecto. Si bien están comentando que la reputación es un tema importante para las personas, así como es importante para las personas, también es sumamente importante para las empresas. La reputación no es algo que uno logra de hoy para mañana, es algo que logramos construir a lo largo del tiempo. Se necesita esfuerzo, se necesita trabajo, porque la reputación, al final de cuentas, es la opinión que tienen nuestros públicos de interés acerca de mi empresa. Es esa imagen que logran desarrollar los públicos de interés acerca de mi empresa y cuánto estiman o cuál es el prestigio que tienen de mi empresa. Quiere decir que cuando hablamos de reputación, esta va a ser el reflejo de lo que nosotros hagamos por ella. Y la reputación entonces va a ser lo que nos merecemos dependiendo de si trabajamos mucho o trabajamos poco por la reputación. Y si nosotros nos empeñamos en trabajar por ella, lo que andamos buscando es lograr una buena opinión de mis públicos, ganarme la confianza de mis públicos de interés hacia mi empresa. Necesito generar credibilidad y obtener, bueno, pues juicios de valor positivos con respecto a mi empresa y a mi negocio. Esto con respecto a todos mis públicos de interés con los que yo me relaciono como empresa. Si hablamos de reputación, hoy en día necesitamos tener en cuenta cuál es el entorno en el que estamos viviendo. Porque este término o este asunto de la reputación, hace unos años que ha variado un poquito. Ya no es una cuestión que se ve tal vez meramente como una cuestión publicitaria de que mi reputación es lo que yo, o mi imagen a nivel casi que como esa fachada de fuera, sino que este término, este concepto ha variado en los últimos años y el enfoque se ha metido más en la parte económica. Pero para poder llegar a eso necesitamos ver cuál es el entorno, en dónde nos estamos moviendo las empresas. Y bueno, sabemos que en los últimos tiempos, debido a las crisis que han venido, hemos sufrido también una crisis de pérdida de confianza. Las personas han perdido la fe, la confianza, o ha disminuido esa confianza en las empresas, en las instituciones, en el gobierno. Hoy por hoy, inclusive
metiéndonos nosotros dentro de ese grupo, nos hemos vuelto consumidores más críticos, somos más conscientes de las compras que hacemos o de las decisiones de compra que tomamos, somos públicos más capacitados que nos informamos más, buscamos más información y estamos más expuestos a los medios de comunicación y a las redes sociales. Y otra cosa que hemos visto es que esas actitudes pesimistas que habían hace unos años atrás, en donde, bueno, sí, la situación está mal, pero de ahí va, esos comportamientos han variado y hoy más bien vemos que aumentan esas actitudes de personas en donde exigen el cambio, exigen cambios de comportamiento que no son aceptados. ¿Esto qué hace o qué obliga a las empresas? A que nosotros empecemos a adoptar nuevos modelos empresariales sostenibles que generen más valor a mi marca o que sean más valorados por mis públicos de interés. Y esta valoración es lo que hace que las personas basen sus decisiones de compra entonces en el valor que esas personas encuentran en una marca en particular. Ya no solamente es aquello que toma la decisión de compra porque la marca lo dice en sí, sino que la decisión se basa en aquellos valores que pueden vincularse con la empresa o con la marca que estamos valorando. Por consiguiente, la economía de la reputación ha venido a posicionarse más o menos, tal vez un poquito más de una década. Y si hablamos de reputación corporativa, más o menos por ahí del 90 y tantos, la podíamos visualizar como esa relación entre la reputación y esos valores que podíamos darle a la empresa. Si evolucionamos de esta relación entre la reputación y el valor que le damos a esa marca a una economía de la reputación, es porque estamos comenzando a ver la reputación como un elemento que me da sostenibilidad y que me da ventaja competitiva, que me permite diferenciarme como marca y que por consiguiente como empresa me abre oportunidades de ser una empresa más relevante, más duradera, más sostenible en el tiempo. Este es digamos que el concepto principal de la economía de la reputación, que ya hoy en día la reputación es vista entonces como un elemento que me permite a mí diferenciar mi marca y que por consiguiente me beneficia también económicamente. Ahora bien, hablamos de que el valor de la marca es lo que las personas o mis públicos de interés determinan de acuerdo con sus experiencias con respecto a sus vivencias también con la marca. Quiere decir que hoy en día una empresa que es valorada como una empresa sostenible me da aquellos elementos que permiten que los públicos de interés piensen en esa marca o en esa empresa como marcas consumibles. ¿Por qué? Porque son marcas que tienen elementos que son valorados. Entonces, en esa valoración, de acuerdo con este modelo de la economía de la reputación, se establecen, o los expertos establecen, unos pesos que son los que tenemos que balancear a la hora de construir la reputación. Estamos hablando que esta economía de la reputación, o los especialistas establecen, que aquellos activos tangibles tienen un peso de un 30 o un 20% en la valoración que mis públicos de interés hacen de mi marca. Quiere decir que esos activos tangibles, pues es todo lo que tenga que ver con la parte de mis indicadores financieros, la rentabilidad, la eficiencia que tengamos como empresa y demás. Pero tenemos de un 70 a un 80% que el peso se lo dan a los activos intangibles. Es decir, todos aquellos indicadores no financieros que hoy las personas están valorando y le dan muchísimo peso. Temas como la transparencia de la empresa, la ética que tengan, lo que nosotros como empresa hagamos por el medio ambiente, el respeto que tengamos de los derechos humanos, la experiencia y la satisfacción que le demos a nuestros clientes a la hora de ofrecer nuestros servicios y productos. Si logramos tener un balance adecuado entre esos activos tangibles y los activos intangibles, logramos construir una buena economía de la reputación, porque entonces tenemos un peso que se le da o que nuestros públicos le dan a esos valores que tal vez hace un par de años atrás no eran tan importantes. Hay una serie de planteamientos que establece la economía de la reputación que a la hora de que construyamos reputación para mi empresa debemos tener en consideración.
Primero que nada, muy importante, que los grupos de interés hoy son los que definen cuál es mi reputación. Ya no es la marca como tal vez hace unos cuantos años atrás establecía. Podemos decir, digamos, si pongo el ejemplo del Banco Nacional, que tal vez hace unos cuantos años atrás podíamos decir que era el banco más grande porque tenía el respaldo estatal y porque su solidez y que ya con solo eso no se cuestionaba. Hoy en día no, los grupos de interés son los que tienen el poder de definir cuál es el valor que le encuentran a la marca Banco Nacional. ¿Por qué? Porque los públicos están más informados, porque hay gente más responsable a la hora de consumir, porque aparece un término muy importante ahora que es ética del consumo. Ya nosotros, inclusive ustedes pueden analizarlo a nivel personal. A la hora que yo consumo una marca, yo me pregunto si esa marca está contaminando, si esa marca fue manufacturada en población donde no hay derechos sociales, donde se explota la mano de obra infantil. O sea, ya hacemos una serie de valoraciones que son las que me permiten determinar si compro o no compro una determinada marca. A nivel de sostenibilidad, este punto es muy importante que entonces nosotros podamos establecer o adaptar ciertas herramientas a mi trabajo que me permitan poder conocer quiénes son mis públicos de interés para precisamente entonces comenzar a valorarlos, a trabajar y ver cuál es el pensamiento que ellos tienen con respecto a mi marca. El mapeo de los stakeholders es muy importante hacerlo, o el mapeo de mis públicos de interés, para poder tener mapeado con quiénes son las personas o los grupos con los que mi empresa se relaciona y para poder conocer entonces cuál van haciendo las expectativas y cuáles son las necesidades que ellos me van marcando en la cancha. Un siguiente planteamiento es la coherencia entre los actos que nosotros hagamos como empresa y quienes nosotros decimos que somos, y también esos actos con respecto a la valorización que hacen las personas. Es decir, si nosotros logramos una coherencia entre tener actividades o que mis acciones como empresa den respuesta a necesidades que tienen mis públicos de interés, entonces estoy haciendo una conexión ahí importante que genera reputación y una reputación buena. Si las acciones que nosotros hacemos nos estamos desgastando, digamos, en ejecutar acciones que no representan valor para mis públicos de interés que ya yo mapeé en el punto anterior, significa que puede hacer que como empresa yo me esté desgastando y esté utilizando recursos innecesariamente en acciones que no me van a generar reputación. Entonces, por consiguiente, utilizar herramientas como un estudio de materialidad me permite a mí poder contextualizar cuáles son esas necesidades y esas expectativas de los públicos que ya mapeé arriba para saber hacia dónde mis acciones deben encaminarse y que esas acciones sirvan pues para generar reputación, que puedan generar una decisión de compra en donde mis públicos de interés van a preferir mi marca porque van construyendo una reputación con base en las acciones que yo les estoy poniendo, acciones positivas, se van haciendo una imagen mental positiva de mi empresa. Otro planteamiento son la definición de indicadores. Por lo regular, las empresas hemos estado acostumbradas a definir indicadores económicos. Hoy no. Si hablamos de reputación o economía de la reputación, es importante que nosotros también midamos tanto indicadores económicos como no económicos o indicadores más intangibles. Como decíamos en el punto anterior, hay ciertas temáticas que están cobrando muchísimo peso hoy en día en mis públicos de interés y son los que definen mi reputación. ¿Cómo es mi gobernanza? ¿Cuál es la ética de mi empresa? ¿Cuál es la transparencia? ¿Qué hacemos por el ambiente? ¿Respetamos los derechos humanos? Entonces, son una serie de temas que si ahora los ponemos en una balanza, como vimos anteriormente en los pesos que distribuyen los especialistas, tienen muchísimo peso a la hora de que mis públicos construyan una reputación de mi marca o de mi empresa. Esto también me lleva al siguiente planteamiento, cumplir las promesas. Muchas veces nos topamos con empresas que de repente a la hora de que vemos la comunicación o lo que ellos nos proyectan, nos prometen determinada cuestión. Y cuando nosotros consumimos la marca nos damos cuenta de que esa promesa en realidad no se cumplió tan a cabalidad como se decía. Es muy importante a la hora que nosotros conocemos nuestros públicos, sabemos cuáles son sus necesidades, podernos plantear como empresa
¿Cuáles son aquellos compromisos que sí podemos adquirir con mis públicos? Puedo hacer que no todas las expectativas que mis públicos tengan las podemos cumplir. Y eso no importa, no es problema. Si no podemos, es importante hacerles ver a nuestros públicos que no podemos y por qué no podemos, cuáles son las razones. Eso es mucho mejor que de repente asumir compromisos que en el camino como empresa no vayamos a cumplir. O que intentemos hacer ver que los cumplimos y caigamos en acciones como greenwashing o este otro tipo de acciones que a veces en algunas empresas caen y por consiguiente, al darse cuenta que ocurre ese tipo de situaciones, repercuten en la construcción de mi reputación. Em, por último, tenemos los diálogos estructurados. Ese es el último planteamiento a la hora de hablar de economía de la reputación. Hoy en día es sumamente importante tener una comunicación estrecha con mis públicos de interés. ¿Y eso qué significa? Que ya tenemos que ir adecuándonos a nuevas herramientas novedosas de comunicación. Ya no podemos quedarnos en la antigua revista y con esto digo que no es que sean, que tenemos que dejarlas de lado, no, es que hay que complementar, pero ya no podemos quedarnos con la revista, con el comunicado de prensa, necesitamos algo más. En este caso, una estrategia de relacionamiento con públicos de interés es una de las herramientas que desde sostenibilidad podemos recurrir para poder sistematizar estos diálogos con mis públicos. Y de esta manera, pues también conocer cuáles son sus expectativas, sus necesidades y poder valorar si realmente estamos cumpliendo con nuestras promesas y estamos entonces dando check a mis indicadores, ver si realmente somos coherentes con lo que estamos diciendo que somos y por consiguiente, bueno, pues ver si estamos satisfaciendo las necesidades de esos públicos. Ahora bien, si nosotros decimos que podemos manejar o balancear bien estos elementos o estos planteamientos de la economía de la reputación, significa que le estamos permitiendo que a nuestros públicos de interés que construyan una reputación de mi empresa a partir de la identidad corporativa que entonces yo estoy mostrando. Esto significa que a través de esto vamos a establecer un contrato entre los grupos de interés y la reputación de mi empresa que a final de cuentas repercute en una decisión de compra o en una decisión en donde prefieran mi empresa por encima de otras. Si nosotros trabajamos bien estos planteamientos de la economía de la reputación, podemos lograr construir una reputación buena. Y al tener ese check o esa manita arriba con respecto a la reputación, significa que logramos tener públicos más fidelizados, podemos tener un capital humano más comprometido con mi empresa y al final de cuentas lo que en sostenibilidad llamamos licencia para operar, licencia social para operar. Esto significa que mis públicos de interés en una situación de crisis, por ejemplo, en vez de convertirse en detractores de mi empresa, más bien pueden apoyarla y pueden defenderla. Si trabajamos mal estos planteamientos de la economía de la reputación, podemos llegar inclusive a socavar de tal manera las bases de la empresa que inclusive podemos inclusive llegar a tener el riesgo de perderla. Y obviamente en estos casos, pues ninguno queremos llegar a extremos de esa naturaleza. Ahora bien, si los públicos construyen ese imaginario a partir de la identidad corporativa que nosotros vamos formando con base en el cumplimiento de esos planteamientos de la economía de la reputación, tenemos que considerar cómo está compuesta la imagen o la identidad corporativa de mi empresa. Y esta está compuesta por dos partes, por dos grandes partes. Lo que es la imagen visual, que tiene que ver con la marca, todo lo que es el logotipo, la letra que utilizo, los colores que definen mi marca, la señalética, los manuales que yo desarrolle, e inclusive hasta la misma arquitectura. Les pongo un ejemplo. Cuando vamos por diferentes partes de Costa Rica, es muy fácil identificar los edificios de la corte. Casi que todos tienen el mismo diseño. Eso es parte de su imagen visual, eso es parte de su marca. El otro componente que es sumamente importante hoy en día es la parte de la imagen corporativa. Son todos esos elementos intangibles que, como vimos anteriormente, tienen un peso muy fuerte hoy en día a la hora de construir reputación. Toda esa cultura organizacional es lo que define quién es la empresa. Si nosotros habláramos o pensáramos en la empresa como una persona, diríamos que es la personalidad.
de esa empresa. Y todo lo que es la ropa o la vestimenta, cómo se peina, qué viste, esa es la marca. Si quisiéramos verla a la empresa como una persona. Ahora bien, si juntamos esos dos componentes, la imagen visual y la imagen corporativa, ahí se nos empieza a complicar un poquito la cosa, porque resulta que la identidad corporativa se puede separar en tres dimensiones. No es que significa que ya yo junté imagen visual, imagen corporativa y listo. Ya a partir de ahí las personas van a hacer un imaginario de quién es mi empresa. Pues no, resulta que hay hay un proceso por el que se pasa para poder construir esa imagen y por consiguiente construir reputación. En este caso tenemos la identidad ideal. Al juntar esa imagen visual y esa imagen corporativa, tenemos la imagen ideal de lo que nosotros creemos que somos como empresa. Entonces, definimos cuál es nuestra ética, los valores, los compromisos, etcétera. Entonces, eso es lo que en nuestro ideal es mi empresa. Pero resulta que esa identidad yo la tengo que proyectar. Y depende de esa proyección, puede hacer que coincida o no con esa identidad ideal. Entonces, tenemos que demostrar que si decimos que somos de una determinada forma, aquellas cosas que hagamos tienen que coincidir con eso que estamos nosotros diciendo que somos. Quiere decir que una buena oferta de servicios, de productos, tiene que ser el reflejo de lo que nosotros estamos diciendo que hacemos. Una buena atención al cliente. Si de repente nosotros decimos que somos la empresa número 1 moderna y resulta que el cliente sale insatisfecho a la hora de ser atendido, no estamos siendo coherentes con lo que decimos que somos y con lo que estamos proyectando. Entonces ahí si eso ocurre, empezamos a tener una ruptura en cuanto a lo que es esa construcción de la reputación. Si además a la hora de proyectar esa imagen, yo no logro comunicar aquellos aspectos importantes, puede hacer que inclusive repercuta en la creación de la imagen real que terminen de construir mis públicos de mi empresa. Entonces, como ven, hay todo un proceso que si parto de esa imagen ideal de lo que yo pienso que soy y llego hasta el final, que es la identidad real, puede hacer que no coincidan si yo hago un trabajo equivocado a la hora de construir una reputación. Por eso es muy importante tener en consideración esos elementos que vimos anteriormente de la economía de la reputación. Tenemos que tratar de mantener esa línea y esa conexión entre esa identidad ideal, lo que yo proyecto a la hora de gestionar mis acciones, tienen que coincidir con lo que yo digo que soy y al final de cuentas, la forma como la comunico, necesito que sea la adecuada para que mis públicos de interés construyan una imagen que coincida con esa identidad ideal que yo quiero se hagan de mi marca. Por consiguiente, construyan una buena reputación de mí. Y en esta parte, bueno, de mi empresa, en esta parte, la comunicación permite o les da a las empresas las herramientas necesarias para lograr ese cometido final. Y estamos hablando desde publicidad, prensa, relaciones públicas, redes sociales, todo lo que hoy en día afecta muchísimo. Ahora bien, tenemos entonces que la sostenibilidad nos da la fórmula para poder construir esa economía de la reputación. Si logramos ser una empresa coherente, una empresa sostenible, con acciones que definan ese ideal, donde nos permita entonces valorar o definir indicadores para esos activos intangibles y cuáles son mis tangibles y mis intangibles, puedo entonces a partir de ahí comenzar a proyectar una identidad particular. ¿Qué es lo que hacemos? Debo tratar de que mis acciones entonces sean coherentes, de que esas acciones respondan a necesidades que tienen mis públicos, porque como dijimos anteriormente, si no coinciden, de repente estoy gastando tiempo y recursos en acciones que no me van a generar una construcción adecuada de la reputación. Y el último paso, ¿cómo lo comunicamos? Muy importante tener en consideración qué vamos a comunicar, temas que sean de interés para de repente que divaguemos en lenguajes técnicos y cuándo lo vamos a comunicar. Es muy importante tener en consideración esto. Tiene que ser el momento oportuno, porque puede ser que sucedió una crisis y reaccionamos muy tarde y entonces ya, se dañó la reputación.
o que tal vez actuamos antes y pusimos en alerta a nuestros públicos en algo que quizás no pasó y entonces también provocamos un daño a la reputación. Significa que en este proceso la fórmula adecuada es ser una empresa sostenible, hacer las cosas bien, proyectarlas bien, comunicarlo bien y al final lo que vamos a tener como resultado es la economía de la reputación. Y bueno, ¿por qué hablamos de economía de la reputación? Y es porque esto genera valor a mi marca. Quiere decir que al tener los activos tangibles bien mapeados y cuáles son mis activos intangibles, puedo generar entonces esos componentes necesarios para poder distribuir los pesos como vimos anteriormente. Si hace unos años atrás el peso se distribuía, al hablar de reputación, entre un 80 y un 70% en los activos tangibles, era porque el valor en sí a la hora de hacer reputación era la marca pura. Y el 20 y 30% eran esos otros elementos intangibles que hoy han tenido un giro. Significa que al hablar de economía de la reputación o de la reputación como un factor que aporta a la economía de mi empresa, tenemos que considerar entonces que ese 20 y 30% son los activos tangibles, pero que hoy, como tenemos públicos críticos y analistas, gente que se informa, gente que averigua, gente que inclusive puede señalar o boicotear una empresa, significa que le dan un peso de un 80 y un 70% a esos activos intangibles. Quiere decir que si antes a la hora de construir reputación el peso lo tenía la marca, hoy lo tienen los valores. Ese peso se centra en los valores. Una buena reputación o una buena gestión de construcción de reputación me va a dar entonces adeptos, lealtad, fidelidad a la marca, esa intención de compra. Pero una mala reputación me va a dar detractores, pérdida de confianza, pérdida de credibilidad, inclusive hasta desvinculación con la empresa y puede llegar a que una empresa pueda llegar a desaparecer. Una buena administración de intangibles es lo que hoy nos exige la economía de la reputación. Y para ya ir finalizando, entonces, hacemos una recapitulación. Partimos del entorno actual en donde tenemos una conciencia colectiva que nos exige las personas un cambio en el mundo, que nos exige adoptar roles más activos como empresa, nos demandan información. Tenemos personas que se informan y se capacitan más, son personas que son más analistas, más críticos, hacen más juicios de valor de las marcas. Son personas que ya no solamente, o es un colectivo que ya no solamente nos piden los datos financieros de mi empresa, sino que nos exigen ver cuáles son los impactos ambientales, qué estoy haciendo yo por el ambiente, qué estoy haciendo por el planeta como empresa, cuánta generación de riqueza estoy generando, no solo para mi empresa. Ya no se vale decir que somos una empresa rentable. Bueno, no, ahora significa que tenemos que ver también cuánta de esa rentabilidad es equitativa para mis públicos de interés, cuál es el bienestar que yo genero para mis públicos como empresa y cómo es la gobernanza de mi organización. Tampoco se vale poder cumplir con estos otros elementos si a nivel de gobernanza estamos expuestos a temas de corrupción. Ahora bien, las respuestas a todas estas exigencias las podemos tener en la sostenibilidad, vista esta como un concepto macroeconómico para poder generar los negocios de mi empresa. A través de buenas prácticas de sostenibilidad, entonces vamos a lograr tener una asignación eficiente de mis recursos, un uso adecuado y eficiente de mis recursos ambientales, de manera que yo no comprometa los recursos de las generaciones futuras. Podemos tener un crecimiento estable para todos, no solo para mi empresa, sino también para mis públicos. Podemos comprender cuáles son esas necesidades y bueno, y afrontar los desafíos de los mercados actuales. Ni qué decir todo lo que hemos estado pasando con este asunto de la pandemia. Quiere decir entonces que en esta fórmula nos debemos centrar en los hechos, en demostrar que si decimos que somos una empresa responsable y sostenible, pues demostrarlo con hechos. Debemos ser una empresa sostenible, debemos entonces demostrarlo con acciones eficientes y debemos de ir acompañados de una estrategia de comunicación que así lo evidencie, para poder entonces a través de eso construir una reputación empresarial vista como economía de la reputación, en donde me permita entonces generar una serie de valores que le den más peso a mi marca, que permita centrarse en una percepción positiva de parte de mis públicos de interés. Quiere decir que entonces las herramientas que te permite la sostenibilidad
o que te da la sostenibilidad, te permite construir una reputación empresarial favorable que haga que mi marca se diferencie y se caracterice por encima de otras marcas. Les traje como ejemplo ya para cerrar algunas empresas que han sufrido temas de reputación y por consiguiente también han sufrido pérdida de mercado y pérdidas económicas por una mala gestión de reputación. Son empresas que han tenido riesgos de sostenibilidad materializados y que a la hora de manejar o de construir esos riesgos no se ha hecho tal vez de la manera adecuada o de la manera más oportuna y por consiguiente entonces han tenido esas repercusiones. Tenemos el British Petroleum y la Shell, por ejemplo, que han sufrido derrames de petróleo, pérdidas de petróleo en el océano y bueno, han sido sumamente criticados por los públicos de interés. El mismo Facebook, que ha sido señalado por pérdida de datos de sus usuarios. El Boeing, la marca Boeing, después de un par de accidentes que tuvieron sus aviones, la presión de los públicos de interés hizo que sus aviones aterrizaran todos, por consiguiente teniendo pérdidas cuantiosas a nivel económico y obviamente de reputación. Y otras empresas como WeWork, bueno, Nike, que ha sido también señalado por temas de riesgos de derechos humanos que no se han respetado, manufactura que se ha hecho en ciertos países sin seguridad social, Capital One, hablando de banca. Bueno, ellos tuvieron ataques cibernéticos que hizo que los clientes o los usuarios de Capital One no pudieran acceder a sus cuentas. Esto es un riesgo muy, muy grande para una empresa financiera. Eh, un Carnival, por ejemplo, que es tan afamada en temas de ámbitos recreativos, pues han sido señalados severamente por los riesgos ambientales en los que han incurrido, porque hubo momentos en que de sus barcos se arrojaba mucho plástico al océano y fue señalado por esto. O el mismo McDonald's, que hemos visto que en los últimos años pues han cambiado un poco la temática de su alimentación y han metido elementos con contenido menos calórico que les ha permitido pues mejorar esa reputación. Son como algunos de los ejemplos, pero hay muchísimos más, en donde podemos ver que un mal manejo de la construcción de la reputación puede traer implicaciones económicas severas e inclusive la pérdida del negocio. Y quería cerrarles con esta frase, que bueno, el autor no lo encontré, pero me gusta mucho, y es que construir una buena reputación tarda toda la vida, pero basta solo un instante para destruirla. Les dejo ahí para reflexión y muchísimas gracias. Y si tuvieran pues consultas. Sí, aprovechemos de las personas que están participando, si pueden hacer las consultas por el chat para poder revisarlas y planteárselas directamente a Margarita, que de paso le agradezco, creo que ha sido bastante clara, es un tema que por lo menos de mi parte yo no lo tenía tan claro o no lo conocía bien como en esos términos y a la hora de estar escuchando ya la charla uno dice, Sí, ahora entonces, reputación es economía pura. exacto, digamos, esas mezclas que hacen ahora los términos, ¿verdad? Que los utilizan tal vez exactamente como dice usted, viene, existe o desde hace como 10 años, creo que mencionaste, y tal vez uno no lo conoce como de esa forma, ¿verdad? Exactamente, entonces más bien llama la atención. Vamos a ver, aquí Esteban nos está consultando, que también se ve el tema de divulgar lo que las empresas hacen como responsabilidad social. Mira, sí, a veces se pensaba o anteriormente se consideraba que si hacías una acción buena, que nadie tenía que saberlo. No, al contrario. Es un pecado si estás teniendo buenas prácticas, no informárselo a tus públicos de interés. Más bien, es deber de transparencia informar todas aquellas acciones de responsabilidad social, entendida esta como acciones que están en el core de tu negocio, debes de informárselo a tus públicos. Es importante tal vez aquí recalcar que responsabilidad social, no sé si está planteada de esa forma, pero que responsabilidad social no es filantropía, ni mercadeo social, ni hacer cositas buenas para salir bonito en la foto. Eso es lo que no se vale divulgar. Lo que sí se vale divulgar son acciones de responsabilidad social que estén vinculadas a tu estrategia de negocio.
¿Por qué? Porque estás haciendo acciones responsables que no solamente generan rentabilidad para tu empresa, pero sino también generan rentabilidad para tus públicos y le dan un beneficio a tus públicos. Eso sí se vale divulgar. Otra de las preguntas que está aquí en el chat dice, ¿cuáles son las empresas líderes en este tema? Pues mira, a nivel mundial, tal vez no llamaría líderes porque pues todas han tenido sus errorcillos, pero sobre la marca todas han ido construyendo y han ido mejorando. Por ejemplo, los que les ponía ahora como que han tenido pifias, un Nike. Ellos han enmendado estas acciones por las cuales fueron señalados y por consiguiente han logrado mejorar esa reputación. Hay otros iguales como ellos, bueno, lo que les ponía del mismo McDonald's, que han adoptado prácticas positivas que han logrado cambiar esos señalamientos que tuvieron y perjudicaron su reputación. Con esto lo que quiero decirles es que empresas líderes tal vez como que vayan a la vanguardia, esto es un asunto sistemático que va cambiando día a día. Entonces, como les ponía la frase final, construir reputación es algo que te genera toda la vida, pero en un instante se te puede caer. Entonces, puede hacer que tengamos empresas líderes o que vayan muy bien y de repente en el primer error en donde los públicos lo señalen, se cayeron. Entonces, tal vez lo importante no es pensar en voy a seguir el líder, sino es en pensar cómo yo como empresa adopto buenas prácticas y construyo una buena reputación para mi empresa. Tengo una consulta acá de Vanessa que dice que ella es una pyme que son 13 personas y que por dónde puede empezar, que qué es lo más básico que usted considera que ellos podrían empezar. Bueno, como pyme es muy importante que conozcan quiénes son sus públicos. Partiendo por ahí, si recordamos como los planteamientos, es muy importante que consideren con quiénes se relacionan. Que hagan una lista dentro con todo su grupo, quiénes son esos públicos con los que se relacionan, sus clientes, quiénes son sus proveedores, sus colaboradores, las familias de sus colaboradores, si a nivel de gobierno hay alguna organización que también los afecte. Es muy importante que ellos comiencen a mapear por ahí quiénes son con los que se relacionan. A partir de ahí, entonces poder tener conversaciones con estos públicos para ver cuáles son las expectativas o las necesidades que esos públicos plantean con respecto a su pyme, para que entonces ellos puedan ir perfilando un norte de hacia dónde deben ir caminando. Y no estar sentados desde la silla de jefatura o si es una pyme familiar y decir, bueno, es que yo creo que deberíamos de caminar por aquí. Puede ser que no, que esa no sea la senda, que la senda sea para otro lado, porque mis públicos de interés me exigen que vaya hacia el otro lado. Entonces, es muy importante que ellos primero conozcan con quiénes se relacionan, con quiénes están vinculados, a quiénes ellos podrían afectar como empresa o quiénes pueden afectarlos a ellos como empresa. Y a partir de ahí entonces tener esa relación o ese relacionamiento con ellos para poder mapear cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y a partir de ahí ver si la gestión que ellos vienen haciendo puede comprometerse con esas necesidades o bien poder definir, bueno, en una escala decir, bueno, voy a comenzar a trabajar estas y a los años futuros voy a complementar con estas otras necesidades e írselos comunicando a ellos todas esas buenas prácticas. Excelente. Vamos a ver, la siguiente dice, todo va en cadena a nivel de economía circular. Debemos exigir a nuestros proveedores que también tengan buenas prácticas. ¿Afecta la reputación de un proveedor en nuestra empresa? Sí, claro, afecta muchísimo. Y sumar a los proveedores en la cadena de valor es uno de los elementos importantísimos que nunca se puede dejar pasar. Se los pongo digamos, un ejemplo que no existe. Digamos que yo soy una pyme que hace helados. Y de repente uno de los elementos uno de los ingredientes que incorporan los helados, se lo compro a un proveedor y resulta que, bueno, ahora que anda todo este asunto del licor adulterado. Y resulta que yo le he hecho un componente ahí de gotitas de licor a mis helados y lo compré a un proveedor que tenía ese licor adulterado. Y sale un montón de personas enfermas, dañadas en su salud por los helados que consumieron que yo hice como empresa.
La reputación que se va a afectar es la mía como empresa, no la de mi proveedor. Entonces, por eso es muy importante que en esas buenas prácticas yo sume a todos mis proveedores. En el caso, digamos, del Banco Nacional propiamente, hay un programa que llamamos Proveedores Sostenibles, en donde se capacita a lo largo del año a los proveedores estratégicos de la institución. Y son aquellos proveedores que puedan llegar a poner en riesgo la gestión misma de la institución. ¿Y por qué hacemos eso? Por lo que les explicaba, es muy importante que ellos también asuman buenas prácticas. Las últimas consultas que tenemos es de Eugenia, que dice, con respecto a los indicadores intangibles, ¿cómo se integran en la compañía para visualizar su impacto e importancia, más allá de una perspectiva particular? Sí, es muy importante. Ahí lo que pueden hacer es un diagnóstico de cuál es su entorno. ¿Cuáles son esas expectativas que tienen mis públicos? ¿Cuáles son esos temas prioritarios? Por eso hablamos al principio de que no solamente el mapeo de los stakeholders, sino también hacer un estudio de materialidad. ¿Qué es esa cuestión? El estudio de materialidad es reunirme con mis públicos de interés o los públicos que se relacionan conmigo y poder sacar o trabajar con ellos cuáles son esos temas que son prioritarios para ellos. Si de repente los temas para ellos es que yo sea ético, entonces quiere decir que yo tengo que incorporar temas éticos en la gobernanza de mi organización. Si de repente para ellos es muy importante que yo trabaje con un público en particular, digamos, que yo genere acciones para personas con discapacidad, bueno, entonces es un tema que yo tengo que meter como un activo intangible. Si de repente para mis públicos establecer acciones que protejan el ambiente, bueno, entonces ese es otro tema que yo debería establecer como indicador. Entonces, digamos, tienen que partir de esos temas que son prioritarios para mis públicos y para mí como empresa. Entonces se hace un zarandeo entre esos temas importantes para mí y los temas importantes de mi empresa. De ahí saco el compendio hacia los cuales yo debo ir dirigir mis pasos y establecer indicadores que voy a ir midiendo a lo largo del año con respecto a ahí. Ya después puedo incorporar otra serie de elementos. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible o los indicadores del Global Reporting Initiative. Pero como punto de partida, es conocer cuáles son las necesidades de mis públicos de interés. Gracias. Vamos a ver. Wendy nos dice, desde su experiencia, ¿cómo se puede medir la reputación corporativa en aras de contar con datos relevantes para tomar decisiones? Bueno, en el caso del banco, hay una metodología de medición que se establece o se construye desde la dirección de riesgo con la oficina de comunicación. Se hace un estudio a nivel reputacional con la institución o con este organismo MERCO para poder valorar ciertos elementos de la reputación del banco. En este caso, pues hay todo un proceso previo, como lo que les estaba explicando. Hay estudio de materialidad, hay mapeo de stakeholders, hay definición de indicadores, hay revisión del entorno, se consideran elementos como el Plan Nacional de Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, GRI, la ISO 26000. Hay toda una serie de componentes que son los que construyen cuáles son los indicadores que el banco mide. Y eso se trabaja con la dirección de riesgo, porque se ve como un riesgo reputacional. Ok, bueno, aquí, bueno, para cerrar, bueno, por el momento la última pregunta que tengo en el chat, no sé si alguien tiene más, la puede ir planteando. ¿Cómo trabajar el tema con los colaboradores? ¿Cómo extenderlo hacia ellos? Mira, es importante establecer un código de conducta, un código de ética o un código de gobierno corporativo. Y que eso sea de cumplimiento de los colaboradores. Trabajar con ellos, interiorizarlos, hacer del conocimiento de ellos esos códigos para que se puedan incorporar en el ADN de ellos. Y de manera que esto fluya después de forma natural y no impuesta. Bueno, no tengo más consultas en el chat. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o algo así. Si no, nuevamente, pues, de parte de la Cámara de Industrias, agradecerles. Cristina dice si son códigos internos. ¿Perdona? Si son códigos internos. ¿Códigos internos que no te comprendí la pregunta? De la parte, digamos, de donde lo que estabas explicando del código de ética o código corporativo. Ah, sí, son internos. Okay. Exacto, es, digamos, el código de ética o el de conducta
tiene que definir cuáles son los valores de tu empresa. Ujú. Así como uno define como persona cuáles son mis valores, mis principios y demás, hay que definirlos para la empresa. Entonces, eso es lo que va a caracterizarte o te va a identificar como empresa. Entonces, sí, son internos, son muy propios de cada empresa. Se pueden considerar y revisar otros, ¿verdad? Para tomarlos como ejemplo, pero sí es importante que cada empresa construya los suyos propios. Ujú. Y aquí importante porque ella está consultando si eso lo tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo, pero No, eso no es. no. Eso es a nivel de gobernanza de la organización o de la empresa. Bueno, es importante igual, si ustedes tienen también consultas sobre estos códigos de ética o códigos corporativos, también podríamos dar una charla al respecto, como para poderlos guiar y que sepan un poco el contenido, digamos, o a veces se hacen como estos códigos como macros, por decirlo así, que son como lo principal que tienen que tener y después lo van ajustando a cada una de sus empresas. Eso también lo podríamos hacer a través de ustedes, que también tienen el conocimiento y que lo han aplicado Claro. bastante. Bueno, ese es un tema que se trabaja en el programa de proveedores sostenibles. Sí, bueno, ahí nos están dando la información también. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que podríamos programar una charla sobre este tema para que les sirva a ustedes. Y nuevamente, Margarita, muchísimas gracias de verdad por habernos aclarado, por habernos eh, explicado este tema. Tal vez algunos no lo habían escuchado con ese nombre, tenían algún tipo de referencia, pero no tan clara como lo pueden tener ahora, ¿verdad? Muchísimas gracias más bien por la invitación y bueno, quedo a la orden para lo que los públicos y la Cámara necesiten. Bueno, que cuenten con el Banco Nacional como aliado, siempre presentes para lo que requieran. Excelente, muchísimas gracias a Margarita y por supuesto al Banco Nacional, que hemos estado trabajando diferentes alianzas estratégicas con este socio comercial que tenemos desde hace bastantes años y que, como les digo, con la experiencia que tienen, aparte de que son afiliados a la Cámara, pues la idea de nosotros es que le puedan aportar a ustedes diferentes herramientas, conocimientos, que puedan aplicar en el corto plazo en sus organizaciones y por eso les decía, digamos, estos temas que son importantes que ustedes los conozcan, que los puedan tener e incorporar en sus empresas y que si ustedes tienen alguna duda de cómo hacerlo, lo importante es que nos puedan escribir para seguirlos orientando en este proceso. De parte de la Cámara de Industrias, de verdad que muchísimas gracias. Les reitero, estar pendientes de nuestras redes sociales porque ahí es donde nosotros publicamos cuáles son las próximas charlas que tenemos programadas. Igual lo enviamos a la base de datos de las empresas afiliadas, pero los que no están afiliados pues pueden revisarlo en redes sociales porque son charlas completamente gratis. Con esto nos despedimos. Nuevamente al Banco Nacional muchísimas gracias, a Margarita por su tiempo y a Mucho ustedes gusto. también por habernos acompañado durante esta mañana. Que tengan una linda tarde todos. Igualmente, feliz tarde. Igualmente.